Buenas noches, profesora. Le saluda a su alumno César Jesús Peña Oxolón de la asignatura de Introducción al Derecho. Voy a compartir mi pantalla, doctora. Bien, doctora, para este trabajo denominado ensayo para la semana 16, aquí están los datos de mi persona. Mi apellido es Peña Oxolón César Jesús. El trabajo se denomina la interpretación jurídica y la integración jurídica. Bien, como usted claramente nos explicó, doctora, se debe tener bastante claro la diferencia entre lo que es, en primer lugar, la interpretación jurídica y lo que es la integración jurídica. No son supuestos que se parezcan en realidad. Tienen que ver con la ley, pero son bastante distintos. En la interpretación jurídica, como usted nos explicó, tiene que existir norma, tiene que haber norma. Solo que esa norma, aunque sí existe, su comprensión no está clara. Y entonces muchas veces, aplicando el método de interpretación jurídica llamado literal, no se logra comprender adecuadamente cómo se debe aplicar esa norma. Entonces, el profesional de derecho debe recurrir a otros métodos de interpretación jurídica que le ayuden a entender la norma y también que le ayuden a buscar el enfoque más adecuado según la labor que va a desarrollar como profesional. Si es un abogado defensor, si es un abogado fiscal, bueno, hay determinados métodos de interpretación jurídica que le van a servir más, ¿no? Dependiendo de en qué lado se encuentra, ¿no? Si es defensor o es un abogado acusador, ¿no? Un fiscal. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí, doctora, ¿sí? El método de interpretación jurídica llamado ratio legis. ¿Qué de importante tiene? ¿Qué de trascendental tiene? En resumen, se enfoca en evaluar la parte lógica de la norma. O sea, cuando aplicamos el método ratio legis, tenemos que enfocarnos en entender qué cosa quería el legislador. O sea, cuál es el fin supremo, qué cosa se desea con el método de interpretación ratio legis. Por ejemplo, acá le he puesto, he colocado un ejemplo, doctora, ¿sí? Voy a pintarlo aquí de rojo. Cuando estuvimos en la época del COVID, doctora, nuestras autoridades emitieron normativa y establecieron cuarentenas obligatorias. ¿Qué es una cuarentena, doctora? Una cuarentena es la prohibición de salir del domicilio. ¿Cuál era la lógica en ese momento? La lógica es evitar que el virus se propague. Sin embargo, algunos sectores del periodismo y también algunas personas eh, protestaron contra esta medida y algunos informes periodísticos y algunas personas decían lo siguiente, ¿no? Que había personas que se habían quedado viviendo dentro de un local comercial. Y entonces, como esa no es su vivienda, no califica como un domicilio obligado a observar cuarentena. Y esa interpretación es incorrecta porque no se trata de diferenciar qué cosa es casa, qué cosa es local comercial, qué cosa es terreno o qué cosa es un camión. En cualquiera de estos cuatro ejemplos, una persona podría haber estado viviendo en la época del COVID. Y como en ese tiempo no había vacuna, entonces lo que las autoridades gubernamentales, el legislador deseaba era evitar que el virus se propague. Esa es la ratio legis. Esa es la razón principal de que esta norma se haya emitido. Frenar la propagación del virus. Estamos hablando de la época en que no había vacuna. Entonces, entrar a tecnicismos legales, como de que no se trata de una casa, la norma no dice casa, pero, perdón, la norma solo se refiere a casas para cuarentena, pero no dice nada de un terreno, no dice nada de una persona que esté viviendo en un botecito, no dice nada de una persona que esté viviendo, de repente es un pescador y vive en un botecito, o es una persona que es taxista y vive en su auto. Entonces, no está obligado a usar cuarentena. No, claro que sí está obligada a acatar la cuarentena, porque se aplica en este caso, en eso consiste en este caso el método de interpretación ratio legis. Lo importante es el fondo del tema, no la forma, sino el fondo.
¿Cuál es la parte lógica en este ejemplo que persigue la norma? Es frenar la propagación del virus. Un segundo método de interpretación jurídica es este, doctor. Ante una norma existente, ¿sí? Tenemos un método llamado sistemático por comparación con otras normas. En este caso, ¿sí? Puede darse el caso de que no haya una norma específica para un determinado supuesto jurídico, porque no se puede normar todo tampoco, doctora. Entonces, se aplica una norma basada en un supuesto jurídico similar. Por ejemplo, un comerciante de artículos deportivos desea obsequiar a un grupo de sus trabajadores del total que figura en planilla, sus trabajadores que están en planilla, un empresario, le desea obsequiar pelotas de fútbol por Navidad, pero tiene dudas de si este gasto será aceptado tributariamente para reducir su impuesto a la renta. Doctora, en el ámbito tributario, a los gastos que son aceptados tributariamente se le denomina gastos deducibles. Pero resulta que no hay ninguna norma que específicamente hable de pelotas de fútbol que una empresa puede obsequiar a sus trabajadores. ¿Y por qué hemos puesto aquí el ejemplo de pelota de fútbol? Es porque este comerciante tiene un negocio de artículos deportivos. Entonces lo que está haciendo es donarle mercadería a los trabajadores. Bueno, no hay una norma. El impuesto a la renta no se refiere a la donación de pelota de fútbol para que sean deducibles o no y ayuden a disminuir el impuesto a la renta. Pero sí menciona la ley de impuesto a la renta, sí hace referencia a la canasta navideña que se entrega a los trabajadores. Y en el caso de la canasta navideña, cuando la empresa se las regala, se las entrega a los trabajadores, sí es un gasto disponible, siempre y cuando se cumple este requisito, doctora. ¿Cuál es? Que se entregue a todos los trabajadores. Entonces la empresa está realizando un gasto al comprarle canasta navideña para todos los trabajadores. Si se los entrega a todos, ese gasto va a servir para que la empresa pague menos impuesto a la renta dentro de la normativa tributaria. ¿Y las pelotas? No hay normas que hable sobre pelota, pero aplicando, ¿no?, el método de interpretación jurídica llamado sistemático por comparación, ¿sí? Eh, podemos deducir que las pelotas de fútbol, para que sean un gasto aceptado tributariamente, tienen que entregarse también a todos los trabajadores. Si no se les entrega a todos, lo más probable es que para la normativa tributaria no no se considere como un gasto deducible y la empresa termine pagando más impuesto a la renta. Bien, tenemos otro método de interpretación jurídica llamado, doctora, el método sociológico. El método sociológico tiene que ver con la cosmovisión de un grupo humano, doctora, según la época en que viva, según la zona en que viva, según las costumbres que tenga, según su idiosincrasia, doctora. Es decir, acá lo hemos puesto. El método sociológico se enfoca en la cosmovisión actual de los ciudadanos, sus hábitos, sus costumbres, los eventos coyunturales vigentes. ¿Cómo así? Acá le hemos puesto un ejemplo, doctora. En la época del Imperio Romano, para la cosmovisión del grupo humano de aquella época, lugar y entorno, la esclavitud era legal. Sí, pues, había inclusive por parte del Estado una intermediación entre propietarios de esclavos y las personas que estaban interesadas en comprar esclavos, porque la esclavitud era un comercio legal en ese momento. Pero estamos hablando de hace más de 2000 años atrás, casi 2500 años atrás. Eran otras costumbres de los grupos humanos de aquella época, otros entornos, otros valores. Entonces, en aquel momento, desde el punto de vista del método sociológico, la esclavitud era una costumbre habitual. Hoy en día, con la cosmovisión de los grupos humanos actuales, esta percepción ha cambiado. Y actualmente la esclavitud, doctora, es ilegal y diríamos hasta abominable. Bueno, es evidente, ¿no? Uno no puede ser dueño de una persona, pero sí pensamos en la actualidad. ¿Y cómo se pensaba antes? Diferente hace 2500 años, ¿no? Era otra visión. ¿Y cómo será en el futuro? No sabemos, doctora. ¿Por qué razón? Porque dentro del método sociológico, doctora, también deben tomarse en cuenta los eventos coyunturales. ¿Cómo es eso? O sea, ¿y si hay una guerra? Una persona que es honesta y vive de su trabajo y nunca ha robado ni robaría, pero si hay guerra y escasez, ¿se seguirá comportando de la misma forma?
De repente tiene hijos pequeños, tiene familiares enfermos y no tiene dinero para comprar pan y ni siquiera hay pan. Y pasa por una panadería abandonada y hay pan. Probablemente la hurte. Entonces, ¿cómo se va a aplicar ahí las sanciones en ese momento, si es época de guerra? Bueno, es posible que la cosmovisión del grupo humano de aquel momento también cambie. Entonces, como profesionales abogados, también es un método necesario a considerar en determinadas circunstancias. Ante la epidemia, en el propio COVID, ¿no? Hubieron episodios bastante complejos, por decirlo menos. Entonces, por ejemplo, hablando de los préstamos, había personas muy cumplidas que tenían una hipoteca por pagar y jamás se habían atrasado en su pago de hipotecas. Pero con la epidemia del COVID, miles de empresas cerraron y entonces muchas personas se quedaron sin trabajo y se volvieron, y algunos de ellos que tenían sus deudas se volvieron morosos, cosa que no está en su ADN, no está en sus valores ser moroso, pero son las circunstancias. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Negoció con los bancos, doctora, y les pidió flexibilidad. Y la flexibilidad se dio. Algunos de ellos inclusive perdonaron intereses durante un breve periodo de tiempo. Después lo restablecieron porque el negocio del banco es así, ¿no? El banco no es una beneficencia, es una empresa, pero hubo un tiempo en que no cobraron intereses. Entonces, son circunstancias especiales. También se deben tomar en cuenta estos eventos coyunturales cuando nos basamos en el método sociológico. Luego tenemos aquí, doctora, el método histórico. En el método histórico, lo que hacemos es concentrarnos en normas eh, anteriores, versiones de normas pasadas. Como por ejemplo aquí, doctora, mire, acá hemos puesto este ejemplo, ¿no? En el pasado existían normas en Perú, en nuestro país, que prohibían la compra de terrenos y proyectos de inversión en infraestructura por parte de personas extranjeras dentro del radio de los primeros 50 kilómetros. Cuando estuvimos buscando información, doctora, vimos que esta norma venía de unos 100 años atrás, cuando Perú estuvo envuelto en muchas guerras. Pero las guerras ya pasaron, son 100 años, ¿no? Hemos tenido luego conflicto del CENEPA con Ecuador, pero no a los niveles de 100 años atrás, no con ese nivel de catástrofe. Entonces, esta norma buscaba prevenir que personas extranjeras, representando en forma oculta a gobiernos extranjeros que son rivales nuestros, se vayan apropiando de zonas estratégicas de Perú en la frontera. Bueno, esa percepción ha cambiado. Ahora, para facilitar la inversión, para facilitar la creación de puestos de trabajo, ya personas extranjeras pueden comprar terrenos, pueden hacer inversiones dentro de estas zonas cercanas a la frontera. Y entonces vemos, doctora, seguramente usted también lo ha visto, ¿no? Vemos que en Tacna hay muchas cevicherías peruanas donde vienen personas de otro país a consumir y se fomenta el turismo. Pero también hay personas de este otro país, que no voy a decir su nombre, está ubicado al sur, que han comprado cevicherías peruanas y son dueños de cevicherías peruanas y están muy por dentro de los 50 kilómetros y dan trabajo. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es que hubieron otros antecedentes históricos en ese momento, ¿no? ¿Sí? Bien, tenemos también el método sistemático por ubicación de la norma. En este caso, doctora, se trata de analizar, por ejemplo, en forma ordenada, em, el contenido de una norma, cómo va desde los aspectos macro hasta los aspectos micro, ¿no? O en el ejemplo que encontramos, ¿no? Vamos a una norma y la norma empieza enfocándose a ciertos supuestos jurídicos y lo menciona en los primeros capítulos. Pero luego esos supuestos se van desagregando y van a generar subcapítulos. Y luego, si hay más detalles específicos que tratar de parte del legislador, no de parte de los congresistas, esos subcapítulos se van desagregando en numerales. Y entonces, como una escalerita, los supuestos jurídicos macro se van desagregando, desagregando para que la norma pueda desplegar un mejor, una mejor cobertura de diferentes supuestos jurídicos que guardan cierta relación entre sí. ¿Sí? Acá hemos puesto un ejemplo, doctora, perdón. Cuando una norma tributaria cita la exposición de motivos, ¿sí? Explicando
los antecedentes que motivan la promulgación de las percepciones del impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas es una norma que tiene su propia ley y que afecta a diferentes operaciones de ventas. Pero esa ley luego se va desagregando para poder contemplar las diferentes modalidades de la recaudación del impuesto general a las ventas. Existen varias. Las retenciones del impuesto general a las ventas es una de ellas. Otra es las detracciones del impuesto general a las ventas. Y la tercera que está aquí, mi persona está señalando, son las percepciones del impuesto general a las ventas. Entonces son partes más detalladas de un nivel más general, que en este caso sería el impuesto general a las ventas, ¿sí? Bueno, el método más conocido, pero que no siempre se puede aplicar, doctora, es el método literal, ¿no? En el método literal no se admite mayor interpretación, ¿no? Se caracteriza porque está basado en datos, siempre en datos, o en números, o en cifras, o en una gramática clara, ¿no? Por ejemplo, como aquí lo dice, ¿no? Un comerciante va a aplicar el 18% del IGB, impuesto general a las ventas, al valor de las mercaderías que está vendiendo a su cliente. ¿Y eso por qué? Porque así lo establece el Decreto Supremo 05599 sobre ley del IGB. Y entonces el comerciante le podría cobrar al cliente en lugar de 18% del IGB. Podría interpretarse que de repente al cliente se le podría cobrar por algún motivo 19% del IGB. No, tiene que ser 18%. Pero si su cliente es frecuente, se le puede hacer un descuento y de repente cobrarle un poquito menos del IGB. No se puede. Se tiene que cobrar 18% del IGB. Es un método de interpretación literal. En realidad no hay nada que interpretar, ¿no? Simplemente es aplicación directa. Pero no, para un correcto análisis de los métodos de interpretación jurídica, también se le llama así, método, ¿no? Método literal. Pero en realidad es su aplicación directa nada más, ¿sí? Bueno, doctora, vamos a la segunda parte del trabajo, que es la integración jurídica. ¿En qué se diferencia? Voy a agrandar esta parte, doctora. La diferencia es esta. Cuando hablamos de integración jurídica, forzosamente debe darse el caso de que no exista norma. Este es el primer requisito que se debe cumplir. No hay norma jurídica. En cambio, arriba, en lo que hemos visto, interpretación jurídica, sí existen normas jurídicas, pero no está clara su aplicación. Su sentido normativo no está claro. Entonces, el profesional de derecho tiene que utilizar alguno de estos métodos, el que más le convenga a su posición, ¿no? Como defensor o como fiscal, ¿no? Puede utilizar cualquiera de estos métodos. En cambio, en la integración jurídica no hay norma, no existe norma. Y por lo tanto se generan vacíos legales. En el material que su persona nos compartió en la clase se le llaman lagunas legales, ¿no? Bueno, lagunas legales o vacíos legales es carencia de norma. Y entonces, ¿cómo se puede, el profesional de derecho, cómo puede tomar una decisión? Defender algo o acusar sobre algo referido a un supuesto jurídico que no está amparado normativamente. En ese caso, doctora, lo que va a ocurrir es que se van a crear nuevas normas, pero no por iniciativa del legislador, sino por aplicación de los principios generales del derecho. O también por la analogía. ¿Cómo se trabaja, doctora, cuando hablamos de los principios generales del derecho, la integración jurídica? Bueno, se utilizan mucho a- a- los apotemas, doctora. Se utilizan mucho los apotemas, o los apotegmas, disculpe. ¿Qué son los apotegmas? Bueno, em, son términos se recogen del latín, doctora. Aquí están traducidos al castellano. No hacer daño a nadie, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente, actuar de buena fe, vivir con respeto. El que alega lo tiene que probar. El que puede cumplir lo máximo puede cumplir lo mínimo. Nadie está obligado a cumplir lo imposible. Nadie puede ser condenado sin ser, etcétera. En realidad son el reflejo de los valores de sociedades antiguas, doctora, sobre todo romanas, y que no han perdido vigencia. Entonces, como parte de estos principios generales, ¿sí? Como son lagunas, ante un supuesto jurídico que no tiene norma, sí es válido utilizarlos. Bueno, tenemos aquí los dos ejemplos que su persona solicitó, doctora, ¿sí? Según principio general del derecho, vamos a mostrar dos casos. El primero es dar a cada uno lo suyo. Bueno, es un apotegma, disculpe, yo estaba pronunciando mal, es un apotegma, esa es la forma de pronunciar. Es un apotegma, ¿sí? Que muestra que se debe actuar con justicia tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad. ¿Cómo es eso? Bueno, en el trabajo, a veces también en nuestra vida social,
El ejemplo que tenemos aquí, voy a pintarlo de color rojo. A veces es polémico, doctora, pero cumple, doctora, cumple con este principio del derecho llamado dar a cada uno lo suyo. ¿Cuál es este ejemplo, doctora? Mire, le leo textualmente. El caso trata de lo siguiente, ¿sí? El caso jurídico a analizar trata de lo siguiente. El porcentaje de aumento de sueldo que los médicos cirujanos que trabajan en el sector estatal reclaman mediante una huelga, ¿sí? En este caso, hay médicos que trabajan en el Estado y están haciendo una huelga reclamando un aumento de sueldo. Ese aumento de sueldo no puede ser igual. Voy a subrayar, doctora. Ese aumento de sueldo que solicitan los médicos cirujanos no puede ser igual al porcentaje de aumento de sueldo que también solicitan los trabajadores de construcción civil. ¿Por qué mi persona eligió este ejemplo, doctora? No tiene nada de malo ser trabajador de construcción civil. Y los trabajadores de construcción civil que laboran en el sector estatal también en este ejemplo están haciendo un reclamo mediante una huelga, desean ganar más. Pero el porcentaje de aumento de sueldo no puede ser igual para ambos. No puede ganar igual el trabajador de construcción civil y el médico cirujano. No porque un trabajo sea más valioso que el otro. Ambos trabajos son valiosos, pero son diferentes, doctora. En el caso del médico cirujano hay mucha mayor responsabilidad sobre la vida de las personas. Entonces, una falla, una falta de capacitación, una negligencia puede matar personas, puede matar seres humanos. Entonces, si un profesional médico necesita para capacitarse, para tener un mejor nivel de vida, necesita ganar más porque trabaja más y se expone a virus, se expone a bacterias y a enfermedades que el trabajador de construcción no tiene ese nivel de riesgo. Entonces, aunque ambos pueden con justicia reclamar un aumento, el aumento jamás debe ser igual. ¿Eso es algo injusto? No. Eso es actuar con proporcionalidad. Entonces se está actuando con justicia, como dice aquí el principio general del derecho, se está cumpliendo con dar a cada uno lo suyo. Y dar a cada uno lo suyo no es dar a todos lo mismo. Como en este ejemplo, los trabajos son diferentes, los aumentos deben ser diferentes también. ¿Sí? Bueno, acá pusimos algunos datos complementarios, ¿no? El médico cirujano también tiene otros factores, ¿no? La inversión de tiempo es su preparación intelectual, pero no tiene desgaste físico, eso también, pero sí tiene un desgaste intelectual, mucho mayor que el trabajador operario de construcción civil. Y por otro lado, el trabajador de construcción civil sí tiene un gran desgaste físico, pero todos duermen, doctora. No, no estoy menospreciando esta profesión. Mi persona cuando era joven también, en alguna vez trabajó como albañil antes de estudiar. Y sí, hay bastante desgaste físico, pero todos dormimos, doctora. Todos después de almorzar dormimos. 2 horas. Y el médico no puede hacer eso. El médico muchas veces está de guardia 24 horas. ¿Y cuántas horas duerme? En 24 horas duerme 2. Nosotros en construcción civil, bueno, antes, ¿no? Mi persona cuando trabajaba en este aspecto, en este rubro, todos los días dormíamos. Mínimo 2 horas y a veces más. Entonces es un trabajo diferente. Y era después del almuerzo. El médico no tiene esas libertades porque el médico tiene que seguir atendiendo. Entonces, como cada trabajo es diferente, aquí perfectamente se cumple el principio general de dar a cada uno lo suyo, ¿sí? Este apotegma, este caso de integración jurídica, ¿sí? Bueno, cuando un cliente compra de manera formal en una tienda de joyería, perdón, disculpe, acá hemos puesto otro ejemplo, actuar de buena fe, ¿sí? Actuar de buena fe. Mire, consiste en realizar una acción o acto jurídico de acuerdo a las exigencias morales y éticas que rigen el sistema normativo vigente. Puede pasar lo siguiente, doctora, mire, que un cliente compre de manera formal en una tienda de joyería una joya y paga lo necesario cumpliendo las normas legales vigentes, pero desconoce que dicha joya tuvo un origen ilícito, pues procede de un robo. Entonces, en ese caso, él actuó de buena fe. Él ha cumplido con pagar. Y en este ejemplo, la compra la hizo de manera formal. Entonces, si van a juicio, su abogado defensor podría utilizar este argumento, ¿no? Él actuó de buena fe. No hay una norma que lo vincule a él como parte de la banda criminal, pero él se ha beneficiado porque se quedó con la joya. Sí, pero pagó por ella. Él no robó. Entonces, ¿cuál es su pena o castigo? Ninguno, porque él ha actuado de buena fe. ¿Sí, doctora? Bien, por último tenemos la analogía, doctora. En la analogía, acá hemos puesto uno seguido de memoria, doctora, ¿sí? La analogía consiste en la aplicación de una norma diseñada originalmente para un supuesto jurídico a otro supuesto jurídico B, para el cual no existe norma. Como ya dijimos, ¿no? Tanto la analogía como los principios generales del derecho se aplican para la integración jurídica.
Y para que nos veamos obligados a actuar bajo la modalidad de integración jurídica, es porque no existe norma. Si no hay norma, entonces tenemos que trabajar bajo el presupuesto de integración jurídica. En cambio, si sí hay norma, en ese caso tenemos que trabajar con los métodos de interpretación jurídica, porque sí hay método, ¿no? El que sea más... Bueno, doctora, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, algo también que recalcar, doctora. La analogía toma en cuenta la esencia de lo que el legislador deseaba regular originalmente. Para los hechos, para los supuestos jurídicos parecidos, ¿no? De ahí viene la palabra analogía, es para supuestos jurídicos similares. Pero no hay una norma específica para un supuesto jurídico que se quiere evaluar. En este caso, sí, el B. Para el supuesto jurídico B no existe norma, pero sí hay norma para el supuesto jurídico A. Se va a aplicar por analogía. ¿Y, y, y, y cómo se podría aplicar si no fue diseñada esa norma para el supuesto jurídico A? Exacto. En el ejemplo, la norma fue diseñada para el supuesto jurídico B, no para el A. Pero ¿qué nos queda? Utilizar esta norma, sí, porque guarda alguna relación. Sin embargo, hay excepciones. No se puede aplicar analogía en materia penal. Está prohibido. En Perú no se puede, ¿sí? Eso, por eso lo hemos resaltado acá. En nuestro país no se puede aplicar analogía en materia penal. Tampoco en materia tributaria. No se pueden crear impuestos, derogar impuestos por analogía. Ni tampoco se pueden crear nuevas facultades para funcionarios públicos, ¿sí? Por analogía. Bueno, existen cuatro tipos de analogía, doctora, que se pueden trabajar. Una de ellas es el argumento ad minoris ad maius, que es, ¿sí? Ir de lo menor a lo mayor. Está el argumento a pari, ¿sí? Donde la misma razón está el mismo derecho. Está el argumento a mayoris ad minus, donde lo mayor vamos a lo menor, ¿sí? Y está el argumento a fortiori. Aquí cumplimos con el ejemplo, doctora, ¿sí? Argumento a pari significa donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Significa que el proceso lógico empleado para tomar una decisión jurídica en un caso deberá ser el mismo aplicado a situaciones idénticas. Por ejemplo, aquí, si el derecho a la vida de un neonato es inviolable, ¿sí? Un bebé que está en formación, también lo es el derecho a la salud del bebé nacido. Pero es diferente un neonato que está en formación a un bebé que ya nació. Claro, pero se supone, podemos presuponer que dentro de la vida también está el derecho a la salud. Bien, para concluir, sí, durante el ejercicio profesional de la profesión del derecho se van a presentar ocasiones en que la interpretación literal de una norma existente no va a ser suficiente para una comprensión adecuada de ella. Y por lo tanto se deberá aplicar un proceso denominado interpretación jurídica. Para ello podemos utilizar los métodos de ratio legis o método sistemático por comparación con otras normas, o el método sociológico, o el método histórico, lo que hemos visto arriba, o el método sistemático, o el método literal, etcétera. Y también se nos van a presentar circunstancias en que al ejercer la abogacía vamos a encontrar que no existe una norma específica para determinado supuesto jurídico. Es decir, hay una laguna legal. En ese caso vamos a utilizar la integración jurídica. Y dentro, disculpe, y dentro de la integración jurídica hay dos variantes. Podemos utilizar los principios generales del derecho o podemos utilizar la analogía. Doctora, muchas gracias. Le agradezco por su paciencia y también le quiero felicitar. Usted es una de las docentes más estrictas y de mayor nivel académico que he conocido. Sus enseñanzas han sido muy importantes. Muy buenas noches, doctora. Gracias.